Nuestra historia como país tiene una curiosa obsesión por repetirse. Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Nosotros la conocemos, pero de todos modos algo parece no cerrar del todo bien. Esta reseña, escrita en 2026, sobre El Candidato, una película del 2016, que a su vez parodia las elecciones del 2006, curiosamente comparte algo más que esa coincidencia en las cifras. En el aquí y ahora, estamos en épocas electorales. Esa temporada en la que todos se pelean porque mi veneno mata más suave que el tuyo. Y no vengo a cambiar tu voto ni resolverte dudas porque ni siquiera he resuelto las mías. De hecho, en todo caso, ni siquiera podría definir que en realidad te vaya a dejar un mensaje o una moraleja, como en parte esta película lo intentó. Solo vengo a dejarte un pequeño recordatorio, uno que cada cierto tiempo siempre se desempolva, pero que pocas veces analizamos lo realmente preocupante y aterrador que termina sonando un poco. Una frase lapidaria que, fuera de hacernos sentir ya en este punto de la historia como que estamos atrapados en algo interminable, terminó con el tiempo volviéndose a sentir como si habitáramos un chiste. Como si a lo largo de la historia uno de los mayores cambios dentro de nuestro pensamiento es que el Perú es autoconsciente de ser prácticamente una comedia negra. Y es que en este país la historia no se repite, pero vaya que rima. Cada 5, 10, 15, 20 años pueden cambiar muchas cosas, pero nuestra historia política siempre acaba tocando el mismo compás. Tanto que ya ni siquiera da risa. Son muchos los que han querido batallar en esta contienda. Algunos con furia, otros con idealismo. Pero solo uno será el presidente. La historia comienza con las elecciones presidenciales del Perú, donde la prensa, donde está este personajito, Aurora, importante para después, dan la noticia de que por cuestiones fortuitas se llegó a un cuádruple empate que dejará todo decidiéndose como, bueno, ya es costumbre en el Perú. Con una segunda vuelta donde, bueno, haremos antivoto o votaremos al menos malo. Está Napoleón Córdoba, quien es una obvia referencia a Alejandro Toledo, incluyendo una parodia de Lim Carp. Bien. Sí, tampoco se rompieron demasiado la cabeza. Como candidato en el poder juega con ventaja porque es actualmente presidente, así que puede aprovechar las obras públicas y mítines pagados con dinero del Estado para, bueno, hacer su campaña política. Aunque se la pasa despilfarrando recursos. Trasladar el avión presidencial hacia allá va a costar $100,000. Y que también vaya toda la banda de músicos para que toquen el momento de nuestra llegada triunfal a Iquitos. Y no se olviden de Vidanzantes de Tijera. Otro de los competidores es Ego Pereira, que sería una clara alusión a Alan García Pérez. Ya fue presidente anteriormente, pero su gestión fue deplorable, provocando enormes daños y una crisis sanitaria por vacunas que jamás llegaron a la selva. Más que nada, es puesto en duda por aquellos que sí recuerdan cómo fue su gobierno, pero de lejos es el competidor más fuerte y tiene una campaña con una enorme inversión de la que no se sabe en realidad quién la financia. Al igual que Alan, Ego es un orador excepcional y saca provecho incluso de los que lo acusan o hasta de las trampas. En un punto de la película, Napoleón es sorprendido con un hijo fuera del matrimonio que, bueno, no quiere aceptar. Y eso le perjudica al punto que Evian propone igualar las cosas difundiendo el mismo rumor para Ego. La usaremos como cortina de humo, pero haremos que parezca un chuponeo. Pero esto, fuera de ser un problema, acaba siendo una herramienta completamente a favor de Ego. Y ante ustedes mi pueblo la bautizo con el nombre que significa lo que es ella para mí, como lo que va a ser esta candidatura. ¡Victoria! Al final el escándalo es tan grande que Napoleón tendría que inevitablemente aceptar públicamente a Sarumi. Ambos casos de hecho están basados un poco en la vida pública de ambos personajes reales, como de hecho toda la película. Pero más que nada son referencias más que precisiones, así que tampoco lo consideramos tanto. Dicen que estoy loco. Mi única locura es la que tengo por mi patria. Y mi testigo es Dios. Sí, bueno, en mi defensa dije no tanto. Bueno, para el caso de Ollanta Humala es curioso tocarlo,
Su versión en la película se llama Amaru. Tienes que tomar el poder para restaurar el Imperio Incaico. En campaña, Ollanta era alguien completamente distinto. Se le empezó a retratar como alguien que, bueno, se ablandó con el tiempo. Y esto, sumado a la presencia muy activa de su esposa durante el gobierno, alimentó aún más la imagen de un saco largo. Por supuesto que, considerando que es una parodia, llevaron hasta la exageración a Amaru con esto. Y por supuesto, también en su relación con Undine, la parodia de Nadine Heredia, que tiene aspiraciones de poder bastante más claras que el propio Amaru. Y ahí es donde este personaje realmente se vuelve un poquito más interesante. A diferencia de los otros, no quiere ser presidente. Está ahí porque funciona como imagen, es conveniente, es moldeable. Pero en el fondo tiene miedo de lo que implica el poder y preferiría una vida tranquila jugando fútbol. La película exagera mucho su personaje, claro, pero usa esa debilidad para apuntar a algo interesante, y es los títeres de gobierno. Figuras que están al frente, pero no necesariamente deciden. En el caso de Amaru queda claro que todos a su alrededor, tanto sus padres como su esposa, tienen un proyecto muy definido para él. La camisa de camuflaje y el chullo de campesino ya cumplieron su objetivo. Ahora, el terno y la corbata son las armas para conquistar a los empresarios. Por último tendríamos a Honorato Contreras. No es una parodia directa de ningún candidato en específico, sino más bien una representación del idealista peruano. Es una síntesis de intelectual y de político de escritorio. Si quisiéramos encontrarle un símil, podría ser Vargas Llosa, pero en realidad su figura es demasiado ambigua como para reducirla a un solo nombre. Es el único que tiene un plan de gobierno claro y también el único que asiste al debate inicial. Su propuesta se centra en la educación. Y ya está. De hecho, ahí es donde aparece su principal problema. Y es que la educación es la solución, por supuesto, pero es una de largo plazo. En una generación. ¿Una generación? No nos está pidiendo esperar demasiado, candidato. Los grandes cambios no se logran en un día. Los que se entusiasman por candidatos que proponen soluciones rápidas terminan colocando al populismo en el poder. Cobertura, condiciones de vida, lenguas, calidad docente, infraestructura, el propio material que esté completo, demasiadas variables como para poder resolverse en 5 años. Incluso en 10 sería optimista. Y los resultados además van a tardar bastante en verse. No es imposible, de hecho es la solución, como les digo, pero requiere continuidad y eso en el Perú suele ser más difícil que el problema en sí. Pero ese no es el único problema de Honorato. Además de que su plan no es políticamente atractivo, el propio Honorato tampoco lo es. Y esto lo quiero decir en todo el sentido. Muy aparte de su aspecto descuidado, no hace campañas visuales, no convoca mítines, no genera arrastre, y sus apariciones públicas responden más al interés de los periodistas que a, bueno, fuerza propia suya. Si bien la gran mayoría de la película es una gran parodia de nuestro sector político como tal, en realidad el intelectual peruano es también una figura que se critica bastante, precisamente por ser demasiado torpe en lo que en esencia es una elección, un concurso de popularidad. Las elecciones no siempre eligen lo mejor, en esencia, eligen lo que la gente decida apoyar, o lo que más conectó con ellos, y en eso último tiene 1001 vías para conseguirse. Honorato representa justamente al intelectual que quiere cambiar el sistema desde dentro, pero no termina de entender que para hacerlo primero tiene que estar dentro. Caemos en el populismo. Otra vez. En una declaración acaba hablando de fútbol y termina acabando su propia tumba en Televisión Nacional. No me interesa el fútbol. No mucho. Para algunos es importante y lo respeto, pero para otros no tiene ninguna importancia. ¡Esto es un autogol con la mano, señores! Como tal, su personaje odia el populismo como lo haría cualquier persona que considera un poquito lo que significa la palabra democracia. Pero, ¿saben qué es lo curioso? Paradójicamente, la cura del populismo es la educación que no puede implementar sin ganar. Tiene un merecido 1%. Está fuera del área. Bueno, en general todo se puede resumir en lo que dice la abuela Norma. ¿Qué opina de que hayan sacado a Honorato de la selección? Por huevón, pues. Porque él hubiera dicho que le gustaba el fútbol. A lo largo de su historia, la película funciona más bien como una sucesión de sketches donde se juegan votos hasta el día del debate. Esto se debe a que, en realidad, si soy increíblemente objetivo con la película, parece una gran excusa para poner muchos de los mejores sketches de los chistosos o sus mejores imitaciones. Pero, dentro de la práctica, acaba teniendo algo más destacado por sobre su historia, que bueno, como les digo, es más que nada una excusa.
Y es sentirse demasiado habitual. Yo voy a votar por ese que es buena gente. No importa por quién voy a votar, todo va a seguir igual, salga quien salga. ¿Cuándo son las elecciones? No en un sentido de localismo que se siente familiar, sino de un hábito que se repite demasiado. Ya por fin llegando a la recta final, Napoleón es investigado y descubren que compró una isla en el lago Titicaca, lo que hace que sus votos caigan en picada. Todo esto ocurre cuando Ego comienza a tener problemas con la fuente de su financiamiento, una referencia bastante clara al fujimorismo y especialmente a Keiko. Espera un segundo, se supone que este es Keiko, ¿ok? ¿Entonces este es Kenji? Yo quería al gamer. Como contraataque, Evian consigue una bebida de hierbas amazónicas que obligan a decir la verdad, y planea usarla en el debate para que tanto Ego como Amaru revelen lo peor de sí mismos en vivo. Por parte de Amaru, sus padres se cansan de verlo abandonar sus ideales extremistas y lo secuestran junto con su asesor de imagen, que para rematar es español. Undine logra localizarlos y ataca el auto, dándole una oportunidad para escapar, pero termina en el peor lugar posible para un político: estar cara a cara con la gente que usó. Al final terminan rescatándolo, pero tienen que ir rápidamente hacia el debate ya que comenzaron sin él. En lo que Amaru pasaba por toda esa aventura, termina la ronda inicial del debate, y Napoleón toma el vaso rojo tal y como estaba planeado. Demostremos que más allá de nuestra diferencia nos une la patria, tomando del mismo vaso. Ahora, con los dos incapaces de poder mentir o de siquiera guardar un secreto, acaban desarmando y revelando toda su verdad. Lo que quiero decir es que tengo el firme propósito de cambiar la Constitución. Y si el Congreso se opone, ¡me lo tumbo! ¿Qué mierda estoy diciendo? Finalmente Amaru y Undine llegan, pero estaba tan nervioso que bebe el vaso que le dejaron, por lo que termina diciendo mucho más de lo que debería. ¿Y si Paulo Guevara no quiere casarse conmigo? ¡Lo tomaré a la fuerza! Ahora, con el debate finalizado, Napoleón es interceptado por el fiscal de la nación y termina en prisión, junto a ¿Fujimoto? No crea, también atrapan a los peces grandes. Presidente Fujimoto. ¡Fujimoto está entre nosotros! Ego, por su parte, huye del país usando un disfraz, lo cual es muy Alan de su parte, pero eso no es importante. Amaru se separa de su esposa, por lo que Undine se va con el publicista, lo cual, bueno, era más o menos esperable con todo lo que hemos visto en la película. Pero de hecho, bueno, aprovechando ya que estamos ahí, nos dan tremenda trama. Y curiosamente, diría que Amaru es el único que parece tener un final más o menos feliz. Ahora puede jugar fútbol en la playa sin las presiones del poder. Supongo que es las ventajas de no ser el hijo presidenciable. Pero hay un personaje central del que no hablé más que al inicio: Aurora. Ser gobernados por corruptos y oportunistas destruye nuestra autoestima. Votar por estos candidatos es aceptar que tenemos los mismos valores. Pero el mayor corrupto de todos es el sistema mismo. Aurora es una periodista que cuestiona constantemente a los políticos. Termina siendo despedida por no seguir las pautas del canal y decide crear su propio movimiento. Después del debate presidencial, sueña con un Perú ideal, pero despierta y se da cuenta que todo sigue exactamente igual. Y ahí toma la decisión de convertirse en candidata. La primera vez que vi esta película, obviamente que vi a Aurora como si se tratara de la heroína de la historia. Obviamente la respuesta correcta frente a los políticos convencionales. Pero con el tiempo, ya no tanto. ¿Acaso antes, cuando me enrolaban, no estaba engañando un poquito? Incluso da este discurso bastante simplista y realmente demasiado pretencioso incluso para mis estándares. Cuando llega el momento de comprometerse, pocos son los que se atreven. En realidad, creo que Aurora solo representa esa clase de sujetos que terminan ganando porque, bueno, la gente está cansada de lo mismo, así que elige algo diferente, pero nada más que ve eso. Es algo diferente, una cara distinta, no íntegramente algo distinto. En parte se supone que la escena final debe implicar un poco de eso, de que este es un chiste de nunca acabar. Pero la cuestión es de que hace rato que dejó de sonar a un chiste. Y es aquí
donde normalmente vendría una conclusión, pero la verdad es que, en retrospectiva, no la tengo. Realmente para este punto, siento que incluso la película dio un intento de dar un mensaje, pero yo siento algo mucho más incómodo. La sensación de cómo poder burlarme de algo así cuando no es tan lejano de mi realidad. ¿Cómo podría dar yo una conclusión, una moraleja, una especie de mensaje final, o una retrospectiva en sí, una parodia, una mofa que se siente tan real, tan similar y familiar a lo que me espera ahí afuera?